Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Dentro del 10%, tu mejor podcast de optimización mental, optimización física, donde hablamos de tecnología, biología, biotecnología, psicología y todo lo relacionado a mejorar tu mente, tu cuerpo, mejorarte a ti mismo. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de algo altamente relevante y es las tribus. Cómo crear una tribu, las grandes cosas que se consiguen gracias a una tribu, ejemplos de gente exitosa que consiguió grandes cosas gracias a esto, la importancia de juntarte con gente que se alinee con tus intereses y cómo conseguir cosas con esto que sería imposible solo. Eso es un episodio que la verdad tengo muchas ganas de hacer, probablemente sea uno de los que más ganas tenía de hacer de hace muchos meses, y es que además lo hemos venido repitiendo durante varios episodios que íbamos a hacer este episodio, y ha sido coincidencia que hace poco me leí un libro de Seth Godin, que es este que tengo aquí, súper pequeño, unas 100 páginas. Seth Godin es un escritor muy reconocido dentro del mundo del marketing, y este libro de Tribus, que trata todos estos temas que vamos a cubrir hoy y algún otro, pero en especial la importancia de crear comunidades y liderazgo. Y nada, vamos con el podcast. Yo creo que podemos empezar quizá con la pregunta de cómo encontrar personas interesantes, porque es algo que sin duda influencia muchísimo todo nuestro crecimiento como personas y todas las actividades que realizamos. Hay una frase que todos conocemos que es muy popular, que dice que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y te voy a preguntar directamente a ti, Antonio, ¿qué es lo que tú particularmente haces para encontrar gente interesante o cómo has llegado a formar tu círculo más cercano? A la gente le diría, lo primero para encontrar gente interesante es ser una persona interesante, dentro de lo que cabe. No quiero ser creído ni nada de eso, pero creo que lo importante es tener una vida de la cual estés satisfecho. No hace falta que sea perfecta en todos los ámbitos de tu vida, pero si tú eres una persona que te estás esforzando constantemente por ser una mejor versión de ti mismo, es mucho más probable que puedas encontrar gente que razone con la misma filosofía, que tenga esa misma lógica en su vida. Quiero ser un poco mejor, quiero mejorar, y de esa manera te puedes encontrar gente que te quiera ayudar en el camino. Hay unas cuantas cosas que se pueden hacer para encontrar gente de mayor calidad. Una de ellas, la principal, es saber seleccionar a las personas, saber leer a las personas. Creo que es importante saber identificar rasgos en las personas y saber identificar las personas de las que te puedes fiar o en las que puedes confiar completamente. Y para eso hay que mantenerse observando eh, y ser muy observador, ver si una persona habla mal de otras personas a sus espaldas, ver si una persona es demasiado cotilla, ver si esa persona convierte en acción las palabras que dice. Eso es algo bastante importante, que una persona sea congruente, que sea íntegra, que diga voy a hacer algo y luego lo hace, que te prioriza, te pone por delante en sus prioridades. Luego, más allá de saber seleccionar a las personas, creo que es bastante importante el juntarte con gente que pueda tener intereses, ambiciones o motivaciones similares a ti. Sea lo que sea que haces o te dedicas, o sea lo que sea la gente a la que te quieres alinear, tienes que identificar qué rasgos tiene la gente con la que te quieres alinear, qué rasgos tiene la gente que te suele interesar, y hacer esas cosas, involucrarte en cosas que compartan esas otras personas. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces he conocido a gente súper interesante entrenando en el gimnasio, y es que la gente que entrenamos en el gimnasio tenemos ciertos intereses en común, el interés de pues mejorar tu cuerpo, mejorar tu salud. Por lo tanto, normalmente te encuentras a gente que tiene esta misma motivación o que tiene un interés parecido, y que muchas veces te das cuenta que puedan tener otros intereses que no te imaginabas, como por ejemplo interés en la lectura, la filosofía, porque la gente que está metida en el desarrollo personal es bastante probable que también entrenen. Habrá gente que vaya al gimnasio simplemente por verse bien y por ligar más, pero al final es una manera súper interesante en la que puedes conocer más gente. Si tú buscas gente animada con la que salir de fiesta o con la que pasar un buen rato, pues por ejemplo sería muy buena idea ir a clases de baile o ir a clases de improvisación de teatro. A mí siempre me habría encantado hacer improvisación de teatro, y es algo que tengo en la lista de tareas, porque creo que con eso tanto me ayudaría a conocer mucha más gente interesante, como conocería gente interesante que está haciendo eso, gracias a tanto la gente que participa ahí como las habilidades que obtendría para entablar conversaciones con gente aleatoria. Luego otra es que tienes que ser majo con la gente de tu alrededor, tienes que tratar de la gente de tu comunidad, ser amable, que vas al supermercado, pues saludas a la gente, eres majo con la gente,
que te llama la atención algo de una persona, pues tratas de entablar una conversación con esa persona. Creo que en las conversaciones pequeñas o en las interacciones cortas es donde comienzan las buenas relaciones. Y luego otra muy obvia, la universidad. Cuando tú eliges una carrera, normalmente la gente que elige esa carrera tiene unas características de personalidad y de intereses en común. Y en mi caso, cuando estudié la carrera de empresa y tecnología, lo más potente de esa carrera fue que me encontré gente que estaba alineado con mis objetivos y con mis metas, y fueron gente pues increíble de conocer. Y esto pues lo podéis hacer también con grupos de Instagram, grupos de Facebook, grupos de Telegram. Ahora mismo hay miles de herramientas con las que se puede conseguir esto, y de hecho al final de este podcast os comentaremos una que podéis hacer para juntaros con gente más afín a vosotros y que os podría ayudar bastante. Me parece muy top el mensaje que has lanzado, el tratar de fijarte en hábitos de gente a la que te quieras acercar, el tratar de dar para luego recibir, porque eso es una realidad total. Cuando tú estás dando algo, vas a atraer esa misma energía hacia ti y vas a atraer también a esas personas interesadas. Y yo voy a también compartir un ejemplo mío, que es literalmente este podcast. Cuando empezamos a hacer este podcast, tú y yo compartimos muchas cosas, muchos deseos de crecimiento personal, motivación por el mundo del emprendimiento, de los hábitos, de la salud, etcétera. Entonces, cuando empezamos a hacer este podcast, empezamos a recibir muchos mensajes de amigos que quizá no sabíamos que estaban tan interesados en esos temas, o incluso personas que no les conocíamos de nada y que se habían interesado por estos temas por nosotros, y a partir de ahí empezamos a entablar amistades con ellos. Creo que es una forma muy interesante de aproximarse a personas afines que no conoces y tratar de salir de la zona de confort, de ir a sitios a los que no estás yendo para conocer a esas personas. También creo que ahora con internet todo es muchísimo más fácil. Mismamente por LinkedIn puedes conocer a personas súper interesantes, o yendo a conferencias, o yendo a determinados foros o eventos. Y este será otro episodio que haremos en el futuro, el tema del networking, de la importancia y cómo entablar relaciones profundas con personas interesantes. Pero en este nos vamos a centrar más en el tema de las tribus, de crear un movimiento, de crear una comunidad que empuje hacia adelante. Y luego, una cosa también bastante interesante es por qué es importante crear una tribu. Muchas veces se glorifican genios como Steve Jobs, Elon Musk, pero no se ve detrás que lo que hace grande a este tipo de personas es que han conseguido juntar a un equipo excelente, han conseguido juntar gente increíble, y que al final muchas cosas no se consiguen sin cooperación. Es decir, la mayoría de cosas grandes innovaciones tecnológicas, científicas, necesitan una increíble cooperación para conseguirse. Entonces, esta gente, digamos que su punto fuerte es el que tienen un talento para conseguir que gente excelente se junte, y que luego también tienen un talento para liderar increíblemente a esta gente excelente. Y lo que mucha gente no sabe es un movimiento que se creó hace bastantes años, que era la PayPal Mafia, que era el grupo de personas que estaban relacionadas con PayPal y que trabajan con PayPal. Entre ellos estuvieron Peter Thiel, Elon Musk y muchos otros, y todos estos eran un grupo de emprendedores con una idea común. Todos compartían que tenían un gran interés por la ciencia y tecnología, y todos se juntaron pensando: vamos a crear un movimiento, vamos a crear una cooperación entre nosotros nos entendemos entre nosotros y podemos ayudarnos a triunfar más, a potenciar más todos nuestros proyectos. Y en muchísimas veces este grupo, la característica que tienen en común es que casi todos, entre ellos, han invertido en sus propias startups muchísimo dinero, y son como 20 personas, todos súper poderosos y cada uno que son expertos en un tema distinto, y podemos imaginarnos el impacto que esto tiene. También hubo una situación, creo que en la que Elon Musk se salvó de la bancarrota gracias a que estos miembros metieron muchísimo capital en una de sus empresas. Y es que es cuestión de solo imaginarse qué sería posible juntando la gente más talentosa del mundo, gente con increíbles conexiones, con increíble talento, cada uno con distintos gustos y distintos intereses. Cualquiera puede llegar a la conclusión de que esto llevará a grandes cosas en el futuro. Y esto es como un ejemplo. Os recomiendo que lo investiguéis, que veáis algún documental de la PayPal Mafia, porque es un tema súper interesante todo lo que había detrás, y como muchas veces que te das cuenta de que las cosas no son como piensas, de que solo una persona empieza algo, decide hacer algo, sino que es mucho más allá, es comunicación, es moverse. También Steve Jobs tenía grandes contactos en el periódico,
y grandes contactos en los medios que hacían que sus productos fueran vistos y que sus productos chocaran desde el primer momento por ser también compartidos. Entonces, el éxito no es solo una acción, sino una cooperación y un conjunto de cosas que se realicen para que suceda. Ahora que has dicho esto, me ha venido a la cabeza una frase que dijo Isaac Newton, que es por muchos considerado el mejor científico de la historia. Dijo que él todo lo que había conseguido había sido posible gracias a que había estado a hombros de gigantes. Es decir, gracias al trabajo de todos los científicos anteriores a él que habían estado trabajando y que gracias a todo ese conocimiento que se había generado, él había podido desplegar la ciencia en un mayor nivel, así como sus colaboradores. Además, esto que comentas también me ha venido otro ejemplo a la cabeza, y es, por ejemplo, el COVID. La vacuna del COVID se consiguió en poco más de un año, cuando normalmente este tipo de vacunas suelen tardar 10, 12, 15 años de desarrollo para poder llegar al producto final. Y es porque toda la comunidad científica, todas las personas se han involucrado, gente muy talentosa, para poder conseguir este objetivo. Entonces, si nos fijamos un poco en estos líderes, que muchas veces se cree que es una única persona la que está detrás de estas hazañas tan gloriosas, si nos fijamos un poco en ellos, lo que tienen es una capacidad de comunicación increíble para poder atraer y motivar a las personas, y después de ello una capacidad de liderazgo abismal para poder mantenerlas motivadas y continuar con este proyecto. Entonces, si el oyente, las personas que nos están escuchando quieren crear un movimiento, quieren crear un proyecto muy grande, quieren atraer talento, quieren desarrollar algo que sea muy revolucionario en el mundo, lo que necesitan es crear una comunidad, crear un movimiento. Entonces, ahora vamos a hablar de las 3 claves para crear un movimiento. La primera de ellas es crear un relato y contarlo sobre quién tú eres y sobre tu futuro. Es decir, tienes que buscar transmitir lo que tú quieres construir, y de esta forma transmitir ese mensaje tan apasionante a las personas para que lo crean suyo y para que dentro de ellas mismas también se cree esta ambición por cambiar la situación actual. En segundo lugar, hay que aumentar la comunicación entre el líder y los miembros de la tribu de forma muy estrecha. Es decir, la comunicación tiene que ser lo más directa posible, la jerarquía tiene que ser lo más horizontal posible, para que de esta forma el miembro de la tribu se considere partícipe, se considere capaz, considere que está realizando él mismo las hazañas. Es decir, un ejemplo muy sencillo es no decirle a una persona: haz este objetivo y lo tienes que hacer de esta manera, sino decirle: quiero que consigas este resultado y lo puedes hacer de la forma en la que tú quieras, porque dentro de esa forma va a florecer la creatividad dentro del miembro de la tribu y va a conseguir desatar todo su talento en la consecución del objetivo que se ha propuesto. Y en último lugar, lo que tienes que hacer es... Creo que es importante en eso el decir: vamos a crearlo juntos. Esto no eres solo tú, que eres una persona que trabaja para mí, para mi misión, sino que yo también voy a estar involucrado y me voy a manchar las manos para conseguir ese objetivo común. Creo que eso también es parte de una tribu. Eso que es. el líder Sí. se involucre y dice: vamos a conseguir esto, por lo que sea, todos juntos, y nos vamos a ayudar entre nosotros. Eso es. Es muy clave que dentro de una tribu se vea que el líder también está trabajando hacia el mismo objetivo, que haya una coherencia en el mensaje. Y por último, lo que hay que entregar es el motivo, el objetivo, lo que hay que realizar, que sea de una forma muy directa y que tenga los mínimos límites posibles, es decir, que tenga un plan de acción muy, muy rápido. Entonces, problemas que pueden surgir en este momento es que los líderes pueden centrarse en su ego o en su gloria en lugar de centrarse en la tribu. Entonces, los líderes tienen que existir para ayudar a la tribu a prosperar. Es decir, si la tribu avanza, el objetivo avanza, y entonces se va a conseguir llegar a los objetivos propuestos, se va a llegar a conseguir cosas muy grandes. Y muchas veces es un tópico, pero la gente se cree que necesitas tener muchísimos seguidores para crear algo súper grande, pero realmente lo que necesitas son fans auténticos. Es decir, vale mucho más la calidad que la cantidad de seguidores, y esto lo puedes ver en cualquier ejemplo. Por ejemplo, con ventas, da igual que tengas un canal de 10 millones de seguidores o que seas una marca con 10 millones de seguidores, si realmente te compran 10. Lo importante es tener seguidores de mucha calidad, miembros con una motivación extrema, con una pasión, con una ambición real, que estén dispuestos a dar lo mejor de ellos para conseguir el objetivo, que lo crean suyo. Por tanto, es mucho mejor tener una tribu compacta que una tribu numerosa. Y la mejor forma de mejorar la comunicación dentro de una tribu es el entusiasmo y la emoción de la tribu, es decir, tratar de centrarte en estos puntos para que tu mensaje sea percibido de una forma mejor. Luego existen diferentes tipos de tribus, hay algunas que funcionan mejor creciendo directamente, como es Facebook, y otras, por el contrario, son más exclusivas, y es esta exclusividad lo que hace que la tribu tenga mayor calidad y que por tanto los miembros sientan que son más activos dentro de la tribu y que son más importantes y relevantes para lo mismo. Entonces, estos serían un poco
claves que yo daría y que junto con el contenido del libro de Seth Godin recojo para crear una tribu, para crear un movimiento y para crear algo muy grande. Qué bueno. Creo que también en la importancia de una tribu está en el que el líder deje su ego de lado y que diga, lo más importante de esta tribu es el movimiento en sí, las ideas de la tribu, y da igual que una persona sea más talentosa que yo, que se imponga a mí o que tenga unas ideas distintas a mí. Aquí vamos a luchar y vamos a crear una cooperación para conseguir ese objetivo. Creo que eso es súper importante y que día a día hay que intentar rodearse de gente mucho más talentosa, aunque te hagan sentir un poco mal, gente que sabe mucho más que tú, gente que es mucho más talentosa que tú. Creo que es demasiado útil porque es como más vas a crecer y más vas a aprender, y esto es igual en una tribu. Una tribu es problemática cuando un líder es envidioso y cuando un líder intenta mantener su poder y su dominio en todo momento. Creo que eso hace una tribu mala. Pero en cambio, si un líder sabe que su rol es unir a toda la gente y conseguir un objetivo común, ser como un nexo que une a gente con intereses comunes, esa tribu es mucho más probable que esté destinada a ir bien y a triunfar. Totalmente. Después, una vez ya hemos hablado de cómo crear un movimiento, está la otra vertiente que es unirte a un movimiento. Puedes tú crearlo o puedes unirte a un movimiento para crear algo grande. Entonces puede surgir la pregunta de cómo puedes tú crecer dentro de ese movimiento, cómo puedes crecer dentro de esa tribu para tener un papel más relevante o para ser en última instancia la persona que lidere ese movimiento. Hay una frase que me gustó mucho del libro que dice que en las organizaciones cada uno tiene el puesto en el que empieza a ser incompetente. Es decir, asciendes hasta lo que vales, o mejor dicho, hasta lo que tú crees que vales. Entonces, dentro de que es todo mental y lógicamente tiene que pasar un tiempo, tienes que tener unas capacidades, pero para unas mismas capacidades tú vas a tener el valor que tú creas que tengas y a partir de ahí va a ser el puesto al que vas a ser capaz de aguantar, de llegar. Por ejemplo, si tienes una capacidad 8 y tú crees que tienes una capacidad 6, únicamente vas a poder alcanzar el puesto de capacidad 6, porque aunque tengas capacidad 8, no te ves para 8. Y al contrario lo mismo, si tú tienes capacidad 6 pero crees que tienes capacidad 7 y eres capaz de demostrar al resto que tienes capacidad 7, puede que llegues al puesto de capacidad 7, pero al menos vas a tener capacidad 6. O sea, la importancia de la mentalidad dentro de una tribu y dentro de ser coherente con tu mensaje, pero también de lo que tú tienes que transmitir al resto. O sea, la importancia de la comunicación y del confiar en ti mismo. Porque muchas veces el miedo nos paraliza y nos limita, pero realmente, no voy a dar la frase Mr. Wonderful de si crees que puedes, lo vas a conseguir, pero es mucho mejor tener la mentalidad de al menos lo voy a intentar con todo lo que pueda, porque de esa forma te vas a acercar lo máximo posible al objetivo. En cambio, si entras dentro del miedo, entras dentro de la pena, del no soy capaz, no sé cómo hacerlo, seguro que no lo vas a conseguir. Entonces, es mejor empezar con el es posible que sí, que empezar directamente con el no es posible, porque entonces nunca lo vas a conseguir. Sí, aunque esto creo que es un arma de doble filo en cierto sentido. No sé qué pensador o qué filósofo decía que el mundo está lleno de líderes que piensan que son mucho más inteligentes que lo que son, mientras los genios y la gente inteligente piensa que son muy malos y que no tienen competencia suficiente. Entonces, esto creo que es un arma de doble filo y que hay que tener un poco el mensaje de que la confianza se crea a través de la competencia, que no te puedes esperar tener una confianza increíble y creer que eres increíble sin tener la competencia suficiente, porque esto al final, si hay un líder que tiene muchísima confianza pero no tiene competencia y en vez de dejar a la gente que tiene competencia de verdad tomar las decisiones, las toma él, esto va a crear una tribu caótica. Entonces, que quede claro este mensaje, y yo creo que es muy importante tener confianza y que no te sabotee tu propia confianza, pero ni un extremo ni el otro, ni por baja confianza ni tomar decisiones por extrema confianza. Y luego, con esto de las tribus, creo que también es importante mencionar que también hay tribus malas, es decir, no todas las tribus son buenas. Hay tribus que tienen intereses comunes negativos, y lo podemos ver como, por ejemplo, con las organizaciones criminales, las bandas que se forman en sitios con menores ingresos, o en sitios donde la gente tiene padres ausentes o son chavales que han sufrido de pequeños. Pues muchos se sentirían tentados a unirse a una organización criminal o una tribu o una banda, porque esto es algo con lo que sienten hermandad, con lo que se sienten unidos, y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo recuerdo de hablar con el que era mi profesor o mi maestro de Muay Thai,
que me decía, joder, muchos chavales que están entrenando aquí les ha salvado el Muay Thai y les ha salvado la disciplina entrenar, porque si no estarían en la calle robando, vendiendo drogas y ese tipo de cosas, porque toda su vida tuvieron muy malas influencias y gracias a meterse en el deporte, gracias a tener grandes influencias, gracias a evitar peleas en la calle, pues consiguieron un mucho mejor destino. Entonces creo que es importante también recalcar este mensaje, que no hay que dejarse caer por tribus malas con promesas de libertad, promesas de dinero, si para conseguir todas estas cosas estás haciendo cosas malas, estás haciendo mal a las personas. Así que quede esto claro. Yo creo que ese tipo de tribus tóxicas puede también arruinarle la vida a una persona. Y otro ejemplo son las sectas. Una secta básicamente lo que hace es crea una idea común, las comparte con la gente que está dentro de la secta y les hace sentirse separados del resto del mundo. Les hace pensar que todos los que están a su alrededor no entienden nada y que han sido iluminados, que han visto la verdad, que eso les va a llevar a conseguir quitarse todo el sufrimiento que tenían en la vida, y ha llevado a consecuencias bastante negativas. Se han dado un montón de fenómenos como por ejemplo suicidios colectivos, organizaciones criminales que utilizaban estas técnicas de secta como para meter a la gente. Entonces creo que todas estas herramientas de influencia y psicológicas son súper poderosas cuando el objetivo es positivo. Es decir, hay que usarlas completamente cuando el objetivo es positivo, crear una especie de secta positiva, de gente que esté completamente motivada, que quiera conseguir sus objetivos, pero la gente nunca tiene que perder completamente el análisis y no tiene que dejarse llevar por una extrema lealtad que le lleva a tomar decisiones malas. Hay que mantener siempre los valores. Al final es todo cuestión de influencias, ya sean buenas o malas, pero es todo las personas con las que te juntas como influencian tu vida, o incluso el contenido que lees o que escuchas o que ves. Es todo las personas con las que te relacionan lo que incitan a que hagas unas cosas u otras. Por ejemplo, si estás en un grupo de amigos y todos tus amigos entrenan, es muy probable que, aunque sea, vayas un día al gimnasio a ver qué hay, o simplemente para hablar con ellos, y puede que te enganches a eso y que al final sea bueno. O si todos tus amigos comen comida basura siempre y van siempre a sitios de comida basura, es muy probable que tú también vayas a esos sitios y que te lleven. O por ejemplo el fumar, es un ejemplo también muy, muy clásico. O por ejemplo el alcohol de fiesta. Si todo tu alrededor bebe, lo vas a percibir como algo normal, como algo que tienes que hacer, en la mayoría de los casos, y vas a acabar haciéndolo. O sea, al final es todo tema de influencias, de personas y un poco de comportamientos. Luego, dentro del tema de tribus, también quiero hablar sobre cómo crecer una tribu, de qué forma puede una tribu, un movimiento, una comunidad crecer, y realmente lo más importante es que la gente reclute a otra gente, porque de esa forma el crecimiento de una tribu va a ser exponencial. Es decir, el sentimiento de una persona por hacer que una tribu crezca no va a ser por ti, que eres el líder, o por el líder en cuestión que esté, sino que va a ser por la tribu, los unos por los otros, por el movimiento, porque tienen tanta ambición por hacerla crecer y por conseguir el objetivo que van a hacer que la tribu llegue a un punto mucho más elevado. Esto sería lo ideal, lo idílico, que la tribu siga buscando crecer y siga apostando por ese objetivo en todos los miembros que la juntan. Entonces el liderazgo aquí es el arte de proporcionar a la gente una plataforma para que las ideas que se difunden funcionen y de esta forma que los miembros sigan expandiéndola. Los líderes son capaces de crear cosas que antes no existían y lo consiguen ofreciendo a la tribu la visión de que algo podría suceder y que todavía no ha sucedido. Es decir, el mensaje que hemos hablado antes tan importante, el mensaje visionario del futuro de lo que la tribu puede conseguir, es el combustible que van a utilizar cada miembro para seguir trabajando en el objetivo que se ha planteado. Y para que las personas realmente crean algo, no es tan interesante, si tú eres el líder, que directamente se lo comuniques, sino que es muchísimo más efectivo y muchísimo más poderoso que tú lances ideas directamente, que les des a entender cosas directamente y que sean ellos los que conecten esa cosa con ese objetivo y crean que la idea es suya. De esta forma van a absorber la idea, van a seguir trabajando en la idea y la van a interiorizar muchísimo más para poder trabajar en ese objetivo final. Es un poco el mensaje también del autor, que me parece muy potente dentro de cómo gestionar personas, cómo gestionar comunidades y cómo alcanzar objetivos. Brutal, sí. Cada persona tiene que sentir que las victorias de la tribu son suyas, y eso es una de las claves. Y luego también pensar por qué son importantes las tribus. Si lo pensamos en el contexto general,
las personas, comparadas, por ejemplo, con un gobierno, somos diminutos, no tenemos ningún tipo de influencia, no podemos influir realmente en las decisiones del gobierno o en las cosas que pasan en nuestra comunidad, pero sin embargo, si juntamos una tribu suficientemente grande y suficientemente poderosa, vamos a poder influir de una manera bastante más significativa en las decisiones que se toman. Un ejemplo que se me ocurre es el ejemplo de los judíos. Los judíos en la Segunda Guerra Mundial emigraron a Estados Unidos, muchos de ellos, y se dedicaban principalmente a lo financiero, es decir, ya tenían fama por dedicarse a lo financiero, a prestar dinero, a todo tipo de operaciones financieras. Y se juntaron. Es un grupo bastante poderoso por el hecho de que tienen una participación política bastante elevada. Es decir, todos los judíos, cuando llegaron a Estados Unidos, formaron lobbies muy potentes y formaron alianzas muy potentes. Y esto hizo, en parte, que fuera posible conseguir cosas tan poderosas para ellas, que consiguieran tantas cosas, que la mayoría de los líderes, por ejemplo, de los fondos de inversión son judíos, por el hecho de que hace muchísimos años eran los expertos en la materia, se juntaron entre ellos, se alinearon entre ellos, hablaron entre ellos, y esto hizo que, por así decirlo, este lobby o este grupo se hiciera tan poderoso. Entonces este es uno de los ejemplos de cómo gente normal, gente que antes no tenía ningún poder, se junta para conseguir cosas más allá de lo que un ciudadano común podría conseguir. Y esto solo se puede conseguir con tribus, creando grupos de gente interesada en cambiar algo, creando grupos de gente con intereses comunes. Y por esto creo que en cierto modo es importante el lobbying, el juntarse gente que tienen un interés común y luchar por sus derechos. Porque si simplemente haces una empresa y no intentas moverlo más allá, no vas a poder tener realmente resultados tan significativos. Totalmente. Y las empresas muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, ofertar acciones de la propia empresa a los empleados. Pues que eso nunca va a ser igual de poderoso que hacer a un empleado sentir que lo que él está trabajando también es para su propio beneficio y no solo para el beneficio de la empresa. O sea, que sea capaz de internalizar ese mensaje y hacerlo suyo para después dar lo mejor de sí, es lo más poderoso que puede conseguir una persona o una empresa en este caso. Claro. Muchas veces las empresas utilizan esas estrategias de tener una cultura de empresa, tener unos valores de empresa para que la gente crea que son suyos, que crea que están contribuyendo en la visión. Y como personas que trabajan en una empresa, creo que tenemos que ser cautas y tenemos que tener en cuenta esto, de que muchas veces son estrategias que crean para que tú te sientas parte de la empresa y que muchas veces las actividades que se hacen de equipo, las actividades comunes son un poco para que te sientas unido con la empresa, para que sientas una dependencia. Entonces es también importante separarse un poco de ello y saber cuáles son las tribus realmente las que quieres participar, si son genuinas o si no lo son. Esto también es importante. Creo que es importante que una tribu sea genuina. Y no sé tú qué piensas con respecto a la escala de unas tribus, porque yo sí que opino que una tribu cuando aumenta en escala puede disminuir en calidad y puede disminuir en efectividad. Y si, por ejemplo, hay un miembro que no está completamente alineado con la tribu, puede joder bastante las cosas. Y por eso es bastante importante tener un grupo reducido, pero potente de personas que sepan claramente cuál es el objetivo, que no estén confusos en ese sentido, que no haya mucha gente con intereses distintos. Y yo recuerdo que en el concepto de tribu se hablaba, científicamente se hablaba, o como en estudios históricos se hablaba como que una tribu puede tener un máximo de 24 personas o de 20 y pocas personas, ya que es a las personas que puedes conocer realmente de manera medio cercana y que ya cuando supera esa escala se convierte bastante difícil de manejar. Creo que habrá diferencia entre distintos tipos de tribus. Puede haber gente muy alineada y gente con un mismo interés, pero ser muchos, o pueden ser pocos. Pero siempre creo que en un grupo más grande, si por ejemplo son 100 personas o 200 personas, para hablar entre ellas se organizarán en otros mini grupos o mini nodos de gente que está también interesada entre ellas dentro de un grupo. Y por eso muchas veces observamos estas conductas en grupos grandes. Imagínate un grupo de amigos que son 20 personas, pues igual hay 5 personas entre sí que se llevan muy bien, hay 4 grupos de 5 personas entre sí que se llevan muy bien y que a veces quedan por separado o hacen otras actividades porque están todavía más alineados en esa visión común. Entonces esto es bastante interesante. No sé si tú crees que la escala influya en las tribus o de qué manera puede influir en las tribus. ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que la escala es muy importante y considero que es mucho más importante primar la calidad que la cantidad, pero no deja tampoco de haber
distintos tipos de tribus. O sea, por ejemplo, tienes el grupo de amigos que has dicho tú ahora, tienes también una empresa, una tribu puede ser también un equipo de fútbol, pues todos estamos dentro del mismo sentimiento por ese equipo. Puede ser también un país incluso que es muchísimo más grande, pues todos somos españoles. Y yo creo que un poco en relación con esto, en el futuro los propios países, al margen de otras organizaciones como empresas, etcétera, también van a tener que competir con otras tribus, con otros países, para atraer personas interesantes a su propia tribu, es decir, ya sea con ventajas fiscales, ya sea con materias de inclusividad o lo que sea importante para cada uno, o beneficios de cualquier otro tipo, pues cada país va a poder aportar sus beneficios a las personas que vayan a poblar ese país, y de esta forma los individuos, las personas interesantes, las personas más relevantes en ciertas industrias van a elegir en qué país quieren vivir y en qué país quieren trabajar. Yo esto, por ejemplo, lo estoy viendo muchísimo aquí viviendo en Holanda, porque el año que viene tenemos que elegir prácticas, y Holanda es un país muy internacional. Mis compañeros de clase, cada uno son de un país totalmente distinto, hay gente de todos los continentes y de países súper diversos. Y yo, por ejemplo, Estados Unidos es un país que me flipa, que me encantaría ir, ya estoy de hecho moviéndome para ello, pero tengo también compañeros que es lo último que harían, que vale, que sí, que saben que sería muy bueno para su futuro, pero hay cosas en las que no están de acuerdo con ese país y entonces no quieren ir, porque las influencias no son tan beneficiosas para sí mismos como podría ser otros países, por ejemplo, que son más afines a ellos, como en este caso es Europa, personas de Egipto, de mi clase, que piensan eso. Yo creo que al final los países van a tener que, o por ejemplo estamos viendo ahora el caso de los youtubers que se van a Andorra porque tienen ventajas económicas, pues también es otra forma de atraer talento. O el caso de Portugal que comentaste hace poco en un podcast también como un lugar atractivo para crear empresas. Un poco al final los países van a tener que utilizar sus armas para atraer a las personas, porque realmente son las personas las que construyen al final un país y las que permiten que avancen, las personas que generan proyectos, generan movimientos, generan empresas que dan lugar a desarrollos dentro de los países. También he leído hace poco que España estaba siendo últimamente muy atractiva. Barcelona, por supuesto, a nivel de startups y a nivel europeo es un lugar muy interesante. Creo que, si no recuerdo mal, es el segundo lugar más atractivo para montar una startup dentro de Europa. El primero era Londres y Madrid creo que estaba en sexta posición. Y también Berlín. hace poco leí que en Málaga... Berlín es el primero, creo. Berlín creo que era la tercera. Creo que era la tercera. No, igual tienen en cuenta diferentes cosas. Yo creo que había un ranking hace no mucho, hace un par de meses. Igual es teniendo en cuenta otro tipo de cuestiones. En este caso era de startups. Y Málaga también, hace poco leí un informe que decía que últimamente estaba siendo muy atractivo por sus condiciones climáticas y porque tiene playa, etcétera, para empresas muy grandes como Google, como Amazon, como IBM, etcétera, que están empezando a implantar allá instalaciones muy grandes para llevar a personas a trabajar allá. O, por ejemplo, ahora el mundo como está tan globalizado, las personas pueden teletrabajar, pues muchas están decidiendo por irse a lugares como España para gozar de una vida con un estilo de vida muy alto, de mucha calidad, porque la dieta o porque las condiciones meteorológicas o lo que sea es muy atractivo para ellos y simplemente teletrabajan desde aquí. Y con sueldos muy elevados, sueldos de Europa, sueldos de Estados Unidos, puedes vivir en España súper bien, porque los precios son muchísimo más pequeños. Por ejemplo, en Alemania o en Holanda, que se cobran mucho más que en España, ellos en verano siempre veranean en Mallorca, y aunque los precios en Mallorca, en Ibiza, donde sea, están súper elevados para lo que es comparado con la península, para ellos sigue siendo lo mismo, o sigue siendo muy parecido, o al menos no lo ven como una locura tan grande como nosotros podríamos, claro, por ejemplo, verlo desde la península. Entonces, en ese sentido, yo creo que al final los países van a tener que, tanto los países como cualquier otra institución, yo creo que en el futuro las universidades ya lo están haciendo, pero yo creo que los bachilleres, las escuelas, los institutos también lo van a hacer. El tratar de atraer a los mejores alumnos a sus escuelas, el tratar de atraer a los mejores a sus universidades para que investiguen, para que se formen, para que luego den prestigio a la universidad. Hay muchísimo marketing dentro o detrás de los rankings de universidades. Hay universidades que incluso pagan millones de euros para poder aparecer en estos rankings, comprando artículos o comprando colaboraciones o lo que sea. Esas son cosas que al final son ilegales, pero hay mucha importancia detrás de muchas instituciones por aparecer en los puestos altos del ranking, porque al final, si yo tengo que elegir ahora a qué universidad quiero ir,
probablemente me fije en cuáles son las más destacadas, y los rankings al final son un escaparate para esto. Pues yo creo que al final todas estas organizaciones al final también van a tener que combatir entre ellas, discutir y presentar sus beneficios sobre las demás para que los mejores, las personas más destacadas vayan a su institución. Y un poco todo así. Completamente, comparto mucho tu mensaje y además creo que el paradigma es probable que cambie en cuanto a las personas, porque mucha gente piensa que el problema del futuro es la sobrepoblación y las tendencias demográficas no dicen eso, es decir, la gente cada vez tiene menos hijos y conforme los países se desarrollan, también la gente prioriza darle un mejor estilo de vida a un solo hijo y van a empezar a tener menos hijos. Y yo creo que el problema en el futuro, de aquí a 40, 50 años, va a ser que va a dejar de nacer un montón de gente y que va a haber mucha menos gente. Por lo tanto, va a ser todavía más importante el seleccionar a gente talentosa y el buscar a gente talentosa. En un libro que se llama El individuo soberano tiene esta idea de que conforme la sociedad se haga más tecnológica y se democratice más, se le va a valorar mucho más a la gente por el talento, y se va básicamente... Las personas que tengan independencia digital, que sean conocedores de la tecnología y de la ciencia, van a poder tener muchísimas opciones, por lo que tú dices del trabajo remoto, poder trabajar desde cualquier país, en otra empresa de otro país, y esto va a llevar a que los individuos en sí se enriquezcan y que puedan elegir exactamente una vida que sea como la que ellos desean. En mi caso, por ejemplo, no me atrae nada de Estados Unidos. Creo que no podría vivir ahí por el hecho de que creo que se valora demasiado ciertas cosas y por así decirlo, se pierden otras por valorar demasiado una de ellas. Por ejemplo, se centran solo en el trabajo. Normalmente en muchas ciudades de Estados Unidos hay demasiadas distancias, por lo tanto no puedes tener tanto tiempo para dedicar a cosas que te gusten o a cosas que te apasionen. Igual pierdes 3 horas al día o 2 horas y media en transportes. Entonces es importante también en Estados Unidos seleccionar la ciudad, y en España o en Europa puedes vivir por un quinto de lo que vives ahí, como si vivieras de manera lujosa en Estados Unidos. Es decir, para en Estados Unidos vivir como vives aquí, tienes que tener una cantidad exagerada de dinero. Entonces yo lo pienso, hay que hacer en cierto modo arbitraje geográfico, hay que vivir en un sitio que te proporcione mucho bienestar y trabajar o intentar trabajar o tener clientes de países que sean muy potentes económicamente. Yo creo que al final ahí está el paradigma, que que igual no tienes tanta comunicación con gente que estaría en ese país o gente muy talentosa, quizás, pero hay que desde mi perspectiva creo que hay que maximizar varias áreas de la vida a la vez o intentar hacerlo de esa manera. Si no es posible, pues bueno, te acabarás moviendo a un sitio que te pague más y ya intentarás priorizarlos luego. Pero si es posible, tratar de optimizarlos de primeras, todas las facetas de la vida. Y es que aquí no valoramos muchas de las cosas que tenemos, que son inimaginables en Estados Unidos. En Estados Unidos el agua potable del grifo está ultra contaminada, se beben muchas mierdas, la comida está llena de pesticidas y mierdas, y nosotros en España, gracias a las regulaciones que hay en cierto modo, comemos de puta madre y tenemos una comida de muchísima más calidad. Entonces creo que tenemos que valorar esto y vamos, que es bastante importante. Y finalmente podemos hablar de la importancia de ser selectivo en una tribu, o cómo seleccionar a los miembros de una tribu, qué criterios hay que seguir para que tus miembros de la tribu sean fieles y que sean gente de calidad y que sea gente que quieras tener a tu lado. Totalmente. Yo creo que es súper importante ser selectivo con las personas con las que te juntas, porque, volviendo al ejemplo que has puesto antes, si encuentras una persona tóxica, aunque estés dentro de un grupo de muchísimas personas súper interesantes, esa persona tóxica puede joderte el día, o al menos puede influenciarte de una forma negativa que vaya a afectar a tu resultado. Entonces, es muy importante tener claro qué es lo que quieres en tu vida, con qué personas te quieres juntar, qué es lo que toleras, qué es lo que no toleras, y seguir fiel a tus ideales. Sin duda, porque una persona con mucha confianza y con ideas negativas puede impactar bastante negativamente el grupo. Puede hacerse un segundo líder tóxico que empiece a proponer cosas súper malas. Y esto lo vemos en muchísimas películas, al fin y al cabo. Yo creo que es muy importante. Mira, un ejemplo de eso es... Iba a decir simplemente que un ejemplo de eso es Hitler. Hitler era una persona que comunicaba muy bien, comunicaba extraordinariamente bien sus ideas y fue capaz de transmitir unos ideales
empezó dentro de un bar a dar charlas a un grupo de personas que al final captaron ese mensaje, lo internalizaron, como hemos dicho antes, y ahí se creó la tribu del nazismo. Y a partir de ahí todo el movimiento y todo lo que ocurrió después. Pues ese es un ejemplo de influencia, en este caso negativa, que puede estar... Puede ser este ejemplo, puede ser cualquier otra cosa que esté relacionada con el día a día, pero es un ejemplo de persona capaz de comunicar de una forma extraordinariamente bien, tratar de convencer a la gente y a partir de ahí crear un movimiento. Claramente. Algunas cosas que se me ocurren para evitar este tipo de cosas van de dos lados. Del primero es como de las personas que forman parte de la tribu, que crean una tribu. Creo que es súper importante ser transparente, asegurarte de que toda la gente en la tribu está alineada con el mismo objetivo y si no están alineados con el mismo objetivo no entran. Saber seleccionar qué es exactamente lo que quieres de la gente y qué es el tipo de gente que quieres tener. No meter una persona simplemente para que rellene la tribu y que entre en la tribu, sino que sepas que esa persona va a aportar algo y que tiene algo que aportar a la tribu. Y desde la parte de la persona que entra en la tribu, ser sospechoso de por qué la persona que crea la tribu o por qué los miembros que crean la tribu quieren hacerlo. ¿Tienen algún interés malvado detrás? ¿Tienen algo en lo que se benefician a sí mismos al formar esa tribu? Que realmente casi todo el mundo se beneficiará de hacer una tribu, pero la cosa es examinar si ese objetivo que tienen oculto se alinea con tu objetivo. Porque si te metes en una tribu que no quiere el bien para ti, te puede hacer bastante daño. Un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, hay grupos de influencers de trading y este tipo de cosas, que lo que hacen es meter a gente en un grupo de señales de trading y decirles que inviertan en una compañía. Y muchos de estos lo que hacen es coger compañías con una capitalización de mercado enana y decirles, comprad esto, va a subir muchísimo. Entonces, entre todos los miembros del grupo mueven la acción muchísimo, hacen un pump and dump, y luego el creador de ese grupo de señales lo vende y arruina todo, realmente hace que todos pierdan dinero mientras él se beneficia. Esto es un ejemplo de persona que tiene unos intereses ocultos que no se alinean contigo. No es una persona que te quiere enseñar a invertir, sino que es una persona que se quiere beneficiar en base a gente que van detrás siguiéndole de manera ciega y puede hacer un beneficio con ello. Yo como último mensaje quiero decir que hay tribus por todas partes que están esperando a que alguien las una y que las lidere. Personas que están aisladas, que están buscando lo mismo, encontrar una tribu afín a ellos mismos. Y estas personas únicamente necesitan un líder dedicado y ansioso de hacer las cosas correctas. Entonces la pregunta final que yo lanzo es, ¿a qué estás esperando? ¿Busca la tribu o créala? Y si te quieres unir a nuestra tribu, vamos a poner un link en la descripción para nuestra tribu. Va a ser primero una lista de correos en la que vamos a compartir cosas relacionadas con las cosas que nos apasionan, como herramientas para gestionar mejor tu tecnología, filosofía, e incluiremos una cosa gratuita que creo que os va a encantar. En unas semanas os anunciaremos en el siguiente podcast qué será, pero si os suscribís a esta lista de correos podréis acceder a ella. Y no te unas si no eres una persona que está extremadamente motivada, que quiere subir de nivel en la vida, que quiere mejorar su físico, que esté interesado por la tecnología, la filosofía. Si no eres así, no pierdas el tiempo, no te unas, esto no es para ti, no queremos personas que no se alinean con nuestros objetivos, sino que nosotros formamos y creamos este podcast para alinearnos con gente que tenga objetivos comunes a nosotros, aliarnos con gente que nos pueda aportar algo positivo y a la que podamos aportar algo positivo. Así que si es tu caso y es tu crecer motiva, juntos. Inscríbete, ya que creemos que podemos crecer juntos y compartirnos muchas cosas que son bastante útiles y que no podríamos aprender si no nos juntáramos y no colaboráramos. Muy top.